Bueno, la intención de ahora, perdón por el retraso, porque la verdad que Buenas eh, tardes. hay un evento, buenas tardes, Vega, hay un evento acá en la casa y eso ha dificultado mi conexión con ustedes y pues ahora ya prácticamente casi está terminando el evento, entonces por eso lo cambiamos para las 4 de la tarde. Uh, Vamos a tratar de permítame, vamos a tratar de completar el temita que quería ver con ustedes. El único tema que nos falta por repasar, en algunos casos, pues prácticamente verlo desde un inicio, porque yo creo que algunos no saben lo que es un análisis de varianza o un ANAVA, y vamos a tratar de verlo ahora. ¿Ya? Bueno, voy a pasar lista. Eh, Voy a ir viendo eh, las imágenes de ustedes, los videos de ustedes, y los bloquean después si quieren. De repente algunos están en condiciones inapropiadas, por eso tienen la cámara apagada, pero no deberían de estar las cámaras apagadas. Pero por mí no es ningún problema. Solo que para el pase de lista sí les voy a pedir que lo enciendan. Por favor, las cámaras. Muy bien. Solo voy a pasar lista. Elisa. No lo Presente, veo. Inge. Ahí está. Juan Méndez, ahí está. Fernando Castañeda. No lo miro. No lo miro. Víctor Peralta. No sé si está por ahí, creo que no. Víctor Peralta. Presente, ingeniero. Ahí está. Harold Antunes. Harold sí no está. José Guillermo Orlando. Obando. No está. Kevin Bautista. Tampoco. Vamos a ver quiénes están. Sale más fácil. Karen Mejía, ingeniero. Bien, Karen. Aquí está Karen. Sí, aquí estoy. Más. A mí no me pasó lista. El problema mío es que la computadora no tiene cámara. Está bien, Aldo. Sheila. Sheila, ya la vi. Aldo también. ¿Quién más? Luis Martínez, ahí está. ¿Quién más? Ingeniero. A mí también, ¿verdad, Inge? Daniela Duarte. Daniela, ya la vi también. Ulloa, Vega también. Inge Ulloa. Vega también, ya. Ulloa. Ulloa. Ingeniero, que deje entrar. Ulloa. Ah, listo con Ulloa ya. ¿Quién más? Martina. Ramírez, Inge. Ya Luis, ya lo vi. Martina Sevilla. Gracias, listo Martina. Loreli. Gómez. Loreli también ya. Venga ya, ¿verdad, ingeniero? Ya Vega, ya. Está bien, está bien, está bien. Alex Gracias. Gómez. Alex Gómez. Ya está aquí. Alex Gómez. Listo. ¿Quién más? María José. Ahí Enrique está. Espineda, Inge. Presente. Ya la vi. Ya la vi a María José. ¿Quién más falta? Creo que no Enrique falta nadie. Espineda. Solo que la cámara de mi compu no funciona. ¿Cuál es su nombre? María Fernanda Enrique Espineda.
María Fernanda. Es que no está en la lista anterior. María Fernanda, muy bien. Creo que nadie más falta. Pueden apagar si gusta. Ah, creo que está Jimmy. Creo que falto yo, Jimmy. Sí, ya lo vi. Jimmy. Muy bien. Yo también. Puedo empezar. Ariel Inge. Zúñiga. Oye, Inge. Voy, permítame, Fíjate que Ariel. Permítame, Ariel, ahí está. Aquí está Ariel. ¿Iba a decir algo alguien? Sí, Inge, fíjate que yo le quería decir que yo soy el que no le sirve la cámara siempre, que siempre le dice que no le sirve la cámara. Porque mi cámara está mala. Y hoy es que está la compañera Daniela acá, entonces por eso. Está bien, Estamos Uriel, recibiendo está bien. Sí. Listo. Bueno, mire, este tema de repente solo es un pequeño repaso y luego les voy a dar a ustedes los trabajos de evaluación. Todo lo vamos a manejar por este canal porque no me gusta mucho la plataforma. Bueno, entonces vamos a ver un poquito sobre lo que es el ANAVA y de repente me gustaría que tuvieran en mano lo que es la calculadora, lápiz y papel para que puedan comprender un poquito más. Espérenme, voy a traer la calculadora. Creo que yo estoy diciendo que la tengan y yo no la tengo. Denme un minuto. Ingeniero, disculpe, yo no me había conectado porque tengo problemas de internet. Como puede ver, mire, ve, estoy robando wifi donde la vecina, estoy en el cerco. Está bien, que no lo miren. Está bien, Denis. Cheque. Ok. Gracias, ingeniero. Bueno, voy a ponerle un poquito la presentación para que ustedes puedan visualizar lo que quería compartirles, que era prácticamente esto, ¿no? Un poco, cuando al terminar yo les voy a girar a ustedes una información que quiero que la vayan estudiando porque nos va a servir en la clase. Lo del repaso si no necesitaba profundizar tanto, pero creo que ahí estoy compartiendo yo. No necesitaba profundizar tanto, pero aún así era parte de la evaluación. Entonces, para luego que terminemos, les voy a girar a ustedes un libro y una información que deben de estudiar previo a los temas de interés en el caso de diseño. Bueno, vamos a ver un poquito sobre lo que es el análisis de varianza, ¿no? Bueno, yo creo que ustedes cuando estuvieron en estadísticas pudieron calcular lo que es la desviación de las medias, después de los promedios sacar las desviaciones estándar y después de la desviación estándar sacar lo que es la varianza. Prácticamente el análisis de varianza no hace uso de la varianza para poder hacer esos cálculos, sino que más que todo una suma de cuadrados. Los cuadrados de cada uno de los datos, de los totales. La suma de cuadrados es lo que debería llamarse análisis de cuadrados, pero se llama análisis de varianza, ¿no? No es la varianza en sí la que nosotros utilizamos. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Lo que es el análisis de varianza hace uso de tres principios básicos para poder evaluar. Vamos a Luis Ordóñez, viene agregándose, creo que esto es otra persona. Para no estar olvidando la lista después, ya lo voy a anotar acá.
Luis Ordóñez. Anóteme a mí, Edeni Gutiérrez. Ya lo había chequeado, Denis. Bueno, gracias. Luis Ordóñez. Ok. Muy bien. Listo. Bueno, les decía a ustedes que el análisis de varianza toma 3 principios básicos para su análisis, para su procedimiento, para poder llevar a cabo la evaluación de unos datos, un trabajo de experimental, lo que es la aleatorización, la repetición o las réplicas, como también le decimos, y el control local. ¿Ya? Vamos a hablar más adelante específicamente de cada uno de ellos, pero las réplicas en sí son las repeticiones que nosotros hacemos de los tratamientos. Recuerden que los tratamientos, para que tengan validez, tiene que haber varias repeticiones de cada uno de ellos para poder tener de esa manera un cálculo más preciso de los promedios o de los errores. ¿Ya? Con la repetición y con los procesos aleatorios, Gloria Santos, con las repeticiones y con los procesos aleatorios, nosotros podemos validar lo que son los cálculos del error. Ahí. Gracias. Podemos, espérenme, Gloria Santos, ¿dónde está? Okay, Gloria. Podemos nosotros validar los cálculos del error. También con la repetición de nosotros. Ok. Y con el control de local, es decir, con las prácticas que nosotros hacemos directamente en cada uno de los tratamientos, podemos disminuir nosotros lo que es el error experimental. Bueno, ¿a qué le llamamos error experimental? Bueno, el error experimental es el que nosotros cometemos en ocasiones, en algunos casos de manera voluntaria, en otros casos de manera involuntaria. Recuerden que nosotros, las plantas en sí, que nosotros trabajamos, aunque algunas son manejadas bajo el mismo tratamiento, recuerden que algunos tienen variaciones genéticas. Nosotros estamos trabajando con plantas, por lo tanto, de una planta a otra, genéticamente tienen alguna variación y por ende hay ciertos errores que nosotros no lo vamos a poder controlar, como lo es el error experimental. Por esas razones, en algunos tratamientos, aunque son repeticiones que han sido trabajados bajo la misma, bajo el mismo cuidado, por decirlo así, se tienen diferentes valores, ¿ya? Se tienen diferentes números aproximados, pero diferentes. Esa diferencia se debe al error experimental. Como repito, en algunos casos son errores de la forma de trabajarlos y otro es por las variaciones genéticas que las plantas tienen. Entonces, estos 3 principios vamos a hablar un poquito de ellos para poder comprender lo que es el análisis de varianza. Bien, uno de los principios, bueno, lo que es el control local. El control local se refiere más que todo a las técnicas que nosotros utilizamos para poder operar o manejar cada uno de los tratamientos. Es decir, la hora en que nosotros lo vamos a tomar las lecturas, la forma en que la vamos a tomar, también en algunos casos influye también si hoy las tomé yo y mañana las toma otra persona, entonces todo eso tiene error. Entonces, si nosotros disminuimos el riesgo, perdón, la presencia del error, es decir, tratar de manejar de manera equitativa los tratamientos en sí, sin variaciones, en este caso como una lectura diferente que le puede hacer a alguien más, o tomarlo la lectura en un horario diferente al que ha tomado las anteriores, entonces puede generar errores. Entonces, si nosotros controlamos estas técnicas, podemos reducir en gran parte el error experimental. La selección de la unidad experimental homogénea, es decir, que el espacio que nosotros donde vamos a tomar las lecturas, las medidas, deben tener
espacios homogéneos, es decir, que no deben tener, por lo menos si uno es más grande que otro, es probable de un tratamiento a otro, por decir así, de un tratamiento yo tengo un espacio, por decir así, de 10 metros cuadrados, y el tratamiento 2 lo tengo de 20 metros cuadrados. Entonces, a pesar de que las separaciones entre plantas, por decir así, entre ellas sea la misma, hay ciertas variaciones que nosotros no vamos a poder controlar si tenemos unidades experimentales diferentes, ¿no? Entonces, lo ideal es que sean homogéneas. Ricardo Vanegas. Ricardo Vanegas. No lo encuentro. Esto que están notando ahorita que la vez pasada no les pasé lista. No ha llegado. Ricardo. Bien. María José se vuelve a conectar. Ok. Bueno, la bloquización consiste que para tratar de tener lo que son unidades experimentales homogéneas, a veces se recomienda hacer el uso de bloques donde cada espacio tiene un distanciamiento similar a todos los demás. Entonces, la bloquización o la formación de los bloques es una práctica que nosotros podemos controlar en nuestro espacio, en nuestro experimento, en nuestro estudio. Selección de un diseño experimental adecuado, es decir, depende de lo que nosotros estemos estudiando, el diseño experimental se va a acoplar a cada tipo de estudio. Es decir, no podemos nosotros implementar el mismo diseño experimental para todos los diferentes tipos de estudios que existen. Por eso vamos a ver más adelante los diferentes estudios que hay, o diseños. Utilización. En el caso del control local, nosotros también vamos a poder utilizar lo que es la covariable. La covariable es aquella variable cuantitativa que nosotros no vamos a estudiar, pero que sí influye sobre la variable que nos interesa. Por ejemplo, nosotros estamos tomando lo que son desarrollo altura de planta, por decir así, una variable que tal de repente nos puede interesar, la altura de planta, pero sabemos que la altura de planta en algunos casos se va a ver controlada o moldeada por la temperatura, por la incidencia solar. Entonces, esa variable que nosotros no necesitamos cuantificar influye sobre la variable que nos interesa, en este caso, altura de planta. Entonces, nosotros podemos utilizar lo que son covariables en el caso de los controles locales, ¿no? En algunas personas hacen el control de estas covariables para evitar o reducir lo que es el error experimental. Bien. En el caso, el otro principio básico del análisis de la varianza es la replicación o la réplica de los tratamientos. En el caso, si nosotros tenemos un trabajo experimental que estamos trabajando con, por decir así, evaluando lo que son algunas raciones de alimento en ganado, nosotros tenemos, por decir así, una vaca es de repente nuestra unidad experimental, pero nosotros no podemos hacer ningún análisis de varianza si no tenemos más animales alimentados de la misma manera. Es decir, una vaca es una unidad experimental, entonces necesitamos por lo menos de 3 a 4 vacas que sean alimentadas de la misma manera. Entonces, cada una de las vacas que son alimentadas de esa misma manera es una repetición, ¿ya? Es decir, en este caso, si yo tengo 4 vacas alimentadas con una ración X, entonces esa es mi tratamiento con 4 repeticiones. Entonces, si yo tengo otra ración diferente que estoy evaluando, tengo que tener también 4 vacas para ser alimentadas de la misma manera, por lo tanto tendría ese tratamiento 4 repeticiones. Entonces, ¿para qué me sirve a mí tener varias repeticiones? Bueno, me sirve para poder estimar lo que es la variación o la varianza. No puedo estimar lo que es la variación de los datos o el error experimental si no tengo repeticiones, ¿ya? Nos permite aumentar lo que es la precisión
en los promedios de cada uno de los tratamientos también. De esa manera nosotros, al tener diferentes lecturas, buscamos un valor intermedio entre ellas y ese sería nuestro promedio para cada tratamiento. Entonces, de tener una sola vaca sin repeticiones, nosotros no tendríamos la certeza de que ese dato es apropiado. Por eso se hacen las repeticiones. También con la repetición tenemos nosotros seguridad contra los resultados anormales que en algunos casos por accidentes suelen suceder, ¿no? En algunos tratamientos de repente usted tuvo algún percance, por caso, sigamos con los animales, una vaca se enfermó y dejaba de comer, entonces esa lectura de repente va a ser anormal, pero usted tiene más repeticiones que podrían validar esos resultados. Entonces, en esos casos a veces lo que se hace es que cuando una vaca se enferma y la lectura no es confiable de esa animal, solo se descarta esa repetición y se trabaja solo con las que tiene. Pero eso ya es dentro del trabajo experimental. Ya algunos procesos que son permisibles ya una vez operando en un diseño o en un trabajo. Bien, otro de los principios básicos en el análisis de varianza, perdón, me salté es la aleatorización. El proceso aleatorio es importantísimo para validar lo que es la estimación de la varianza del error experimental. Es decir, nosotros podemos, si nosotros nos vamos a escoger las plantas, cuando vamos a tomar la lectura o vamos de repente a escoger, ahí tenemos un tratamiento con otros animales, por decir así, gallinas o cerdos, nosotros vamos a escoger los más grandes para tomar las lecturas, entonces no sería apropiado ni confiable en esos resultados, porque el proceso aleatorio significa tomarle la lectura a un animal después de un proceso de selección donde no hay una voluntad propia, es decir, si le cayó el más chiquito, pues a ese le va a tener es decir, que los tratamientos en sí, cuando son trabajos en bloques completamente al azar, deben colocarse los tratamientos no de la forma en que uno quiere, sino que como les salgan a través de un proceso aleatorio. Hay diferentes formas de poder distribuirlos, hay dispersar los tratamientos en cada una de las repeticiones. De repente algunos van a decir, ¿qué está hablando? Sí, es decir, imagínense ustedes que yo tengo 3 tratamientos de una ración de alimentos, ¿no? Entonces, la forma en que yo voy a colocar cada uno de mis animales en los bloques donde los voy a mantener, también tiene que hacerse un proceso aleatorio. Entonces, es importante. Estos son los diseños experimentales que más utilizados, más frecuentes de esos, posiblemente solo por la cuestión del tiempo, como este periodo es un periodo complicado de poder verlos todos a cabalidad. Entonces posiblemente veamos los más frecuentes, los más importantes, los que más se utilizan, que es el diseño completamente al azar, de bloques completamente al azar, el diseño de cuadrado latino. Posiblemente solo eso vayamos a ver, pero hay otros diseños, lo que son factoriales y de parcelas divididas, ¿no? Esos son los diseños que vamos a tratar de conocer a fondo dentro de la clase. Bien, cada estudio surge como una, permítanme, cada estudio surge como una pregunta que se hace en los trabajos o en el proceso cotidiano que tenemos nosotros, ¿va? Pero cada
cada vez que nosotros queremos indagar o estudiar algún trabajo, tenemos que hacerlo tomando en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Lo que es decir, planear el trabajo que nosotros queremos investigar de forma técnica, es decir, no tratar de planearlo a lo loco, sino que técnicamente, cómo lo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, ¿ya? Cómo voy a tomar las lecturas, a qué horas las voy a tomar, cuántas lecturas voy a tomar, todas esas técnicas del trabajo del diseño tienen que ser bien planeados. Lo que es la ejecución, ya cuando el trabajo está conducido, tiene que ser de forma cuidadosa, es decir, que no hay que a veces salir a lo loco, es decir, que ya no tengo tiempo, voy a tomar las lecturas en la carrera. Entonces, no, cuidadosamente para mayor confiabilidad de los datos, ¿ya? El análisis debe ser adecuado, es decir, tenemos que utilizar el diseño experimental adecuado para poder expresar los resultados de ese trabajo de una manera confiable, ¿no? Es decir, si nosotros aplicamos un diseño experimental inadecuado al trabajo que usted lleva, es decir, no es el diseño que se debería de aplicar, prácticamente su trabajo no es altamente confiable. Por lo tanto, tenemos que analizarlo de forma adecuada. Eso significa aplicar el análisis correcto para cada uno de los trabajos experimentales. Y la interpretación, una vez que tengamos los resultados, deben ser interpretados de forma cautelosa. Es decir, recuerde que los resultados generalmente que ustedes van a tener, algunos de los trabajos van a ser, no va a poder decir usted, al caso, una variedad de frijol, por decir así. Usted estaba lo que era validando una variedad de frijol en la Universidad Nacional de Agricultura y resulta que tuvo X resultados, X promedio de los datos. Permítame, por favor. Usted tuvo X promedio de los resultados. Entonces usted, de una forma cautelosa, es no generalizar esa producción, de que esa producción se obtendría también allá en La Esperanza, ¿no? Sino que cautelosamente decir, bueno, en la zona central de Olancho se obtuvo unos tratamientos, se tuvo un resultado en la validación de esta variedad de frijol y bla, 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 un montón de cosas, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros no estamos, cuando nuestro trabajo sea puesto a prueba en otro lugar, puede ser sujeto de crítica, porque usted no especificó que su trabajo era para la zona donde se aplicó. Entonces, a eso se refiere de una forma cautelosa. Es un ejemplo, ¿no? Bien. Ok. Bueno, el análisis de varianza, sí, ya me quedan como 2 minutos, pero voy a tratar de mostrar esta gráfica que ustedes ven acá. El análisis de varianza permite realizar las estimaciones de las respuestas promedios de los tratamientos y poderlos comparar entre ellos. Es decir, imagínense ustedes, bueno, a los que comprendieron un poquito más de estadística me van a comprender acá. El que no comprenda, por favor, háganmelo saber. Vamos a ver, lo explico de una manera diferente. Imagínense ustedes que esta es la distribución de los datos que yo tengo en cada uno de los tratamientos. Aquí tengo estos son los resultados de un tratamiento, miren el cursor, estos son los resultados del segundo tratamiento, y esta curva que está acá son los resultados del tercer tratamiento. Es decir, cada tratamiento puede tener su propia media, ¿ya? Y su propia variación. No necesariamente todos tienen que estar dentro de la misma cercanía a la curva. Posiblemente algunos sean muy parecidos y otras distribuciones estén muy retiradas, como es en este caso. Esto me da a entender a mí de que cada uno de los tratamientos tuvo resultados diferentes. Si todos estuvieran en el mismo punto de la distribución, diría que los tratamientos no tuvieron ningún efecto y todos son igualitos. Pero esto me muestra a mí de que cada uno de los tratamientos, es decir, si estoy evaluando lo que son niveles de fertilización, estos son los resultados de esta variable, por decir así, producción, ¿no? Con niveles bajos de fertilización, tuve esta producción acá, ¿ya? Con niveles promedios tuve esta producción y con niveles altos tuve esta producción de acá. Entonces, esas son las diferentes distribuciones que tienen cada uno de los tratamientos. ¿Ya? Me queda 1 minuto.
Voy a tratar de cortar acá para no quedar a medio en la siguiente diapositiva. Entonces, cortamos y nos conectamos de manera inmediata. Creo que me quedé por acá. Sí. Ok. Les comentaba en el caso de los tratamientos, pues que depende de qué tratamiento pues nosotros vayamos a tener en estudio, pues las variaciones en algunos casos van a ser mayores unos de las otras. Entonces, el análisis de varianza nos permite a nosotros poder hacer comparaciones, comparar si estos tratamientos que se muestran en esta diapositiva son estadísticamente diferentes o no. Sabemos o nos imaginamos por cómo se mira la distribución de los datos que tienen diferencias numéricas, pero no sabemos si tienen diferencias estadísticas, que es un poquito diferente. Bien. Ok. Esto es más que todo aplicado a la cuestión del rendimiento. Imagínense ustedes el rendimiento en producción de maíz, por decir así. Ya, ahí está, imagínense que estamos hablando en quintales de producción de maíz. Permítanme. Bueno, distorsiones en la casa. Ok, imagínense ustedes que son la producción de maíz, es decir, se están evaluando X fertilizante o X líneas de maíz que están poniendo pruebas en la universidad. Entonces resulta que la línea 1 tuvo un promedio de producción de 39 quintales a 40 quintales. La línea 2 tuvo una producción promedio de 53 quintales más o menos por manzana, y la línea 3 tuvo una producción promedio de 58 quintales por manzana. Eso se escucha bajo, pero solamente es un ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces, al ver esto, ustedes dirían que los tres tienen diferencias numéricas entre ellas, ¿ya? Pero parece, a mi parecer, que la línea D con la línea C, a pesar de que tienen diferencias numéricas, parece que diferencia estadística pueda que no la tengan. Por lo tanto, el análisis de varianza me va a probar si, a pesar de que estas tienen diferencia, estas dos numéricas entre ellas, realmente son diferentes estadísticamente hablando. Se puede sobreentender que con el tratamiento A, si hay diferencia estadística, se puede creer, pero para eso es el análisis de varianza, para tener la certeza de que entre estos tres tratamientos los tres fueron diferentes, o estos dos son diferentes a este, pero estos no lo son. Entonces, para eso nos sirve el análisis de varianza. Ok. Bien. El análisis de varianza, la NAVA, como le decimos también, es un procedimiento que descompone la variabilidad total de la muestra. Como les contaba a ustedes, que lo que más que todo lo que se evalúa son la suma de los cuadrados totales de las observaciones. En comparación, en componentes, es decir, si nosotros tenemos, imagínense una variedad, un tratamiento cualquiera que nosotros tengamos en estudio, por decir así, un tratamiento de maíz, ¿ya? Y nosotros tenemos una observación en ese tratamiento. Resulta que ese valor que nosotros tenemos, o esa variabilidad que se muestra en comparación a los otros tratamientos, se debe en parte a las actividades que nosotros hacemos en ese tratamiento, es decir, lo que nosotros le aplicamos. Por decir así, si una de las actividades que había que hacer era probar un fertilizante, entonces nosotros, el producto del fertilizante que nosotros aplicábamos, esa es la razón por la cual ese tratamiento tiene esa variación en los datos. Pero también, aparte de lo que nosotros aplicamos en ese tratamiento, hay otra variación mucho más pequeña,
o esperamos que así sea, pequeña, por eso se mira un círculo más chiquito en comparación a este, donde se debe a una variación no controlable por nosotros, a lo cual nosotros le llamamos el error experimental. En sí, el error experimental, recalco otra vez, son las variaciones que van a haber de una repetición a otra repetición, producto de la genética de las plantas, producto de acciones involuntarias que nosotros podemos tener en cada uno de los trabajos. Entonces, eso va a atribuir a variar un poco los datos de una repetición a otra. Entonces, el error experimental, si ustedes se fijan acá, tiene un círculo más pequeño en base a las actividades que nosotros hagamos en los tratamientos. Esperamos nosotros siempre bueno, formulamos una hipótesis nula, que esta H sub 0 que está acá, donde decimos que todos los tratamientos en estudio, sus medias, son iguales entre sí, ¿ya? Y también formulamos, con el análisis de varianza nosotros, con el ANAVA, una hipótesis alterna, donde decimos que al menos uno, al menos, no significa que todos, ¿no? Que al menos uno de ellos es diferente, ¿ya? En cuanto a sus promedios. Entonces, este análisis nos permite poder dar respuesta a estas dos interrogantes que nosotros planteamos, ¿no? Si son iguales entre sí o si al menos uno de ellos es diferente. Bien. En sí, el análisis de varianza, pues, hace uso de unas pequeñas fórmulas. Fisher fue uno de los que se encargó de poder establecer unos parámetros para poder analizar. Tunkey también fue otro que, Students fue otro que estableció parámetros para poder hacer análisis de varianza. Pero nosotros nos vamos a concentrar en los más importantes, en Tunkey y en Fisher, que son los más utilizados, ¿no? Bueno, el análisis de varianza, como dice por acá, es probablemente la herramienta de inferencia estadística más utilizada en la investigación científica técnica en el campo de las ciencias biológicas en general. Es decir, el que nosotros utilizamos para poder comparar trabajos que se hacen en el agro o en el campo, ¿no? Es la más utilizada en sí. El análisis de varianza, o ANAVA, es un método estadístico cuya finalidad es probar hipótesis referidas a los parámetros de posición de dos o más poblaciones en estudio, a los parámetros, y probar o comparar las medias de dos o más poblaciones para ver si esas poblaciones son iguales entre sí o al menos una de ellas es diferente. En estudios con fines comparativos, usualmente se realiza la aplicación de varios tratamientos en un conjunto de una unidad experimental para valorar o comparar las respuestas obtenidas bajo cada tratamiento. Es decir, generalmente se tienen dos o más tratamientos para poderlos comparar entre ellos, ¿ya? Y de esa manera podemos aplicar lo que es el ANAVA si tuviésemos más de dos, ¿no? Con uno no podemos comparar uno solo. Bien. Algunos conceptos importantes que tienen que saber ustedes en cuanto al análisis de varianza es lo que nosotros llamamos unidad o parcela experimental. Es un espacio, el espacio mínimo requerido para poder utilizar o para poder poner a prueba un tratamiento cualquiera, ¿ya? Es decir, cuando nosotros utilizamos un espacio de tierra o un animal en particular, esa es nuestra unidad experimental. Si nosotros tenemos 10 gallinas para un tratamiento, esa es nuestra unidad experimental, ¿ya? Obviamente tenemos que tener otras 10 para ese mismo tratamiento, para que sean las repeticiones. Es decir, el número de animales para cada tratamiento puede variar. Eso depende de cada estudio.
pero generalmente en el caso de animales son más poquitos, en el caso de plantas se toman un poco más, ¿ya? En el caso de las plantas podemos decir que un espacio de 1 metro cuadrado, lo que nosotros sembremos ahí, esa es nuestra unidad experimental, o nuestra parcela experimental en este caso. Bien, ¿a qué se denomina lo que es un tratamiento? Es el conjunto de acciones que se aplican a las unidades experimentales con la finalidad de observar cómo responde a este tratamiento o cómo responde a estas acciones. Es decir, en este caso, el tratamiento es la acción que nosotros vamos a hacer en cada unidad experimental, ¿ya? Repito, en el caso de maíz, nosotros tenemos una parcelita de 1 metro cuadrado y ahí sembramos, es nuestra unidad experimental. Lo que nosotros aplicamos a ese espacio, ese es nuestro tratamiento. Variable aleatoria observada o respuesta. Es la medida u observación que se obtiene de cada una de las unidades experimentales. Es decir, cuando nosotros vamos a tomar la lectura, vamos a ir a medir cada una de las plantas, vamos a ir a medir cuánto produjo ese espacio, o vamos a ver los animales, cuánto crecieron, o cuánto dieron de leche en determinado día. Entonces, esas son las variables aleatorias. Y las repeticiones, bueno, es las réplicas que nosotros hacemos de los mismos tratamientos para validar lo que es el trabajo y calcular lo que es el error experimental. Bien, es importante que las unidades experimentales generen información independiente. Por ejemplo, es decir, cuando hablamos de manera independiente, es decir, que cada unidad experimental tiene que producir sus propios datos, no tenerlos de manera conjunta todos. Por ejemplo, para que el rendimiento de cada parcela sea independiente del rendimiento, permítanme, del rendimiento en las parcelas vecinas, se recurre, a la aleatorización de las variedades de las parcelas. Lo que hacen en algunos casos para hacer que sea independiente los resultados es que a veces cuando se tienen parcelas juntitas, ya pegaditas, imagínense ustedes un estudio de maíz o de frijol, ¿no? Cuando los tratamientos generalmente están pegaditos uno con otro. Entonces lo que se hace es que para poder tener lecturas confiables no se toman generalmente las lecturas de la orilla, las plantas de la orilla, las que están pegando al otro tratamiento, no se toman, sino que toman las que están en medio. De ahí se sacan las plantas aleatorias para poder tener la lectura de ese tratamiento. Entonces, a eso que nosotros descartamos la lectura de las plantas que pegan con los otros tratamientos, a eso se le conoce efecto de borda. En algún otro lugar le dicen bordura. Es decir, si yo sé que el dato de la última planta que pega al otro tratamiento va a ser dudoso, entonces se descarta esa planta y se toman las que están en medio de cada uno de los tratamientos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener una mayor confiabilidad de los resultados. Bien. Ok, con el análisis de varianza, pues, se generan lo que son algunos modelos de estudio, ¿ya? Cuando ustedes hagan su trabajo de tesis, bueno, los que lo vayan a hacer, porque algunos solo se van a la práctica, algunos lo piensan hacer práctica y esto me voy a graduar. Bueno, pero otros los que quieren ganar conocimiento, ganar experiencia, pues hacen lo que es un trabajo de tesis. A lo que hacen su trabajo de tesis, después van a ver ustedes de que en el modelo se establecen cuáles son los factores que pueden influir en ese resultado que nosotros vamos a tener. Si ustedes miran acá, aquí se mira, dice Y, sub I y sub J. Significa que esta es la observación que está siendo influida. Sub I se le dice al tratamiento, sub J se le dice a la repetición. Es una forma de identificar cada una de las observaciones. Es decir, que la observación de X tratamiento, de I tratamiento y de J repetición. Así se le dice a veces. Entonces, que esa lectura que nosotros tenemos se va a ver influencia, va a tener su promedio, ya, el promedio general de todo, más, fíjense bien, más la influencia del tratamiento. Es decir, el efecto que el tratamiento tuvo sobre esa observación, más el error experimental, que es el error que nosotros no vamos a poder calcular
numéricamente, pero sí podemos saber cuánto es. Es decir, que no lo vamos a sacar con la calculadora, pero por deducción ya van a ver ustedes cómo lo podemos sacar. Bien, entonces estos son los factores que van a influir sobre una lectura cualquiera de los datos. A esto nosotros le llamamos el modelo del experimento. En este caso, como se le dice modelo lineal, porque todos los factores influyen directamente sobre esa observación. Por eso se le llama modelo lineal. Bien, quería mostrar esto porque más adelante, ya en el momento del diseño, ustedes lo van a poder observar. Ok. El análisis de varianza de efectos fijos generalmente es el más utilizado para poder comparar lo que son los promedios de diferentes tratamientos, ¿no? El de efecto fijo. El objetivo de este análisis de varianza es contrastar la hipótesis de que los efectos de los tratamientos son nulos versus de que al menos uno de ellos es diferente. Dicho de otra manera, como pueden ver acá abajo, dice que la hipótesis nula es que el tratamiento 1, mira aquí, TED sub 1, ¿no? Tratamiento 1 es igual al tratamiento 2, es igual al tratamiento 3, y así sucesivamente hasta llegar a X tratamiento, a todos los que se tienen. Entonces, la hipótesis nula asume de que todos los tratamientos en sí son iguales. Y la hipótesis alterna, como ven acá, alterna o alternativa, es que al menos uno de estos tratamientos que se pueden estudiar es diferente a ellos o tiene un efecto no nulo, ¿ya? Bueno, miren ustedes este cuadro que está acá. Este cuadrito nos puede mostrar qué es lo que nosotros vamos a hacer, o son las fórmulas que se aplican para poder encontrar lo que es el análisis de varianza. Fíjense lo que dice aquí. Dice, permítame, voy a correr esto para arriba. En este caso, entre tratamiento es la variación que hay de un tratamiento a otro. A eso se le llama suma de cuadrados entre. Ahora, este que dice suma de cuadrados dentro, este es nuestro error. Si se fijan, suma de cuadrados dentro, es decir, la variación que hay de los datos dentro del mismo tratamiento. Imagínense ustedes están en están estudiando lo que es la producción de maíz, qué sé yo, con X fertilizante. Resulta que en aquel que aplicó la dosis alta, en una repetición tuvo un rendimiento de 90, otra repetición tuvo 90 quintales, perdón, 100, en la otra repetición tuvo 105 y en la otra repetición tuvo 85. Qué gran variación, y todas fueron tratadas de la misma manera. Toda esa variación que tienen ellas están dentro del mismo tratamiento. Por eso dice dentro. Ahora, y esa variación que hay dentro del mismo tratamiento es a lo que nosotros le llamamos error experimental. Entonces, el error experimental, como les dije, no lo vamos a calcular numéricamente, pero sí lo vamos a sacar por deducción, ¿ya? ¿Y cómo se saca por deducción? Bueno, la suma de cuadrados entre los tratamientos, ¿ya?, se le va a restar a la suma de cuadrados totales, ¿ya? Esto es suma de cuadrados totales. Más adelante les voy a enseñar cómo la podemos sacar cada una de ellas. Esto que miran ustedes acá son los grados de libertad. Los grados de libertad para entre tratamiento. Vamos a poner un ejemplito que tenemos más adelante, donde dice que los grados... Sí, dígame. No he explicado nada todavía, Juan. Creo que es Juan, ¿verdad?
Sí, ahorita, mire, no he pasado mucho, mire, me regresé al anterior y aquí estoy en esto. Solamente estoy hablando un poquito de la fórmula, pero no las hemos aplicado todavía. Ya. Solo estaba explicando a qué se refiere, ya, a qué se refiere cada una de esas, pero lo voy a repetir. Lo que dice, aquí dice, suma de cuadrados entre tratamientos, es decir, entre tratamientos se está refiriendo a la variación que hay entre los diferentes tratamientos, es decir, de un tratamiento a otro van a haber variaciones, a eso se refiere suma de cuadrados entre los tratamientos. Ahora, dice suma de cuadrados dentro de los tratamientos, es decir, la variación que van a haber de una repetición, escuchen lo que digo, ¿no? De una repetición a otra, van a haber variación en los datos. Entonces, esas variaciones están dentro del mismo tratamiento. Y a esas variaciones que están dentro del mismo tratamiento, es decir, cuando una repetición le da 90 quintales, otra 95, otra 85, otra 100, entonces, y son del mismo tratamiento, ¿ya? Esa variación que hay dentro de ellas se le conoce también como error experimental. A eso me refería, porque es un error que generalmente se da por variaciones genéticas entre las plantas, manejo inapropiado, puede ser diferentes cosas lo que pueden influir. Entonces, ese es el error. ¿Qué esperamos generalmente? Que sea mucho más pequeño que a la variación causada por los tratamientos. Bien, aquí les decía a ustedes los grados de libertad. Los grados de libertad es igual en este caso, para este primero, el que está entre tratamientos, es igual a, que A es el número de tratamientos que tenemos, menos 1. Dice A menos 1, es decir, en este caso, si tuviésemos 5 tratamientos, por decir así, entonces sería 5 menos 1. Tendríamos 4 grados de libertad para entre los tratamientos. Tendríamos 4 grados de libertad. En este caso, al final acá, los grados dentro de los tratamientos, N es el número total de observaciones que tenemos nosotros. Es decir, si tenemos 5 tratamientos, y tenemos 5 repeticiones, por decir así, 5 repeticiones por cada tratamiento, entonces tendríamos 25 observaciones. Entonces, en este caso sería 25 menos A, que en este caso A sería 5 tratamientos, de 25 menos 5 serían 20 acá. 20 grados de libertad. Aquí N mayúscula significa el total de datos obtenidos, observados, que en este caso serían los tratamientos, ¿ya? El número de tratamientos por el número de repeticiones, ¿ya? Eso es N. Y el grados totales, que es, en este caso, si fuesen 25 datos observables, menos 1 serían 24 grados de libertad. Al final, ustedes verán que esto le va a dar al final, esta suma le va a dar igual a 24 en este caso. ¿Ya? Bueno, ya vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean realmente eso. Y lo que nosotros queremos obtener al final es esta pequeña división que está acá. Y este valor se va a poner en comparación a unas tablas que ya tenemos. Ya están establecidas unas tablas de la prueba F que nosotros tenemos acá. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hacer sería bueno que anoten esas fórmulas porque voy a pasar a la siguiente diapositiva. O tómenle una imagen, que si yo, como ustedes quieren, tienen un minuto para copiarlas, porque me voy a pasar a la siguiente imagen y vamos a trabajar ya en la resolución de un problema que tenemos por ahí. Tienen un minuto, cópienla.
¿Estamos listos? No, sí las vamos a ocupar, pero son lo más importantes esas. Está bien. Las envié al grupo, Juan. Sí, Elisa, igual les voy a mandar esta presentación, pero ahorita para que no pierdan el hilo, quería que los copiaran, pero igual les voy a mandar la presentación a usted para que los mande. Sí, está bien, Inge. Bueno, vean este problemita. Es un problemita que aparecía en el libro donde lo extraje. Dice ahí, el porcentaje de humedad relativa es determinante para el ataque de hongos en semillas. Para evaluar la susceptibilidad de las semillas de maní al ataque de un hongo, se realizó un ensayo en cámara de cría con 3 porcentajes de humedad. Perdón, pasó una moto. En cámaras de cría con 3 porcentajes de humedad relativa. 70%, 80% y 90%. 5 observaciones fueron tomadas para cada porcentaje de humedad relativa. Cuando dice 5 observaciones, está hablando de 5 repeticiones, ¿verdad? Vamos bien. Registrándose el número de semillas atacadas en un grupo de 100 semillas. Esas son nuestras unidades experimentales. Las 100 semillas de cada una de las lecturas son nuestras unidades experimentales. Muy bien. Ok, ahí aparece en ese cuadro. Estos son los tratamientos. 80% de humedad relativa, perdón, 70, 80 y 90% de humedad relativa. De este tratamiento se tomaron 5 lecturas de cada uno, ¿va? Y cada lectura es una repetición, es decir, tengo 5 repeticiones del tratamiento de 70% de humedad relativa, tengo 5 repeticiones con 80% de humedad relativa y tengo 5 repeticiones con un 90% de humedad relativa. En total son 15 lecturas, ¿ya? Entonces, para que vamos entrando en materia, voy a ver cómo le hago. Voy a habilitar el teléfono por acá. Voy a habilitar el teléfono, el audio del teléfono para poderme desconectar, que estoy acá con esta papada. Vamos a ver. ¿Me escuchan bien así? Sí. Pues yo los escucho bien también. Es que a veces sin ese auricular no los escucho bien en la compu. Permítanme que voy a aumentar el volumen de esta papada. Que no tiene volumen. Me tendré que salir, que no oye cómo salir de la presentación. Espérenme. Espérenme, salí de la presentación, pero solo para subir el volumen. Ahí está, ¿verdad? ¿Estamos bien? Listo. Entonces, vamos a ver qué datos podemos sacar. Voy para acá. Pero esta papada ya se desajustó. Se apagó. Fue. No, ahí está bien. Ok. Quería decirle que tenemos, en este caso serían A. Acá vamos. Ok. A. En este caso van a ser nuestros tratamientos. Borrador. 3 tratamientos. Tenemos también, ¿qué más? Tenemos 5 repeticiones. También sabemos que N es el total de observaciones, van a ser 15. ¿Recuerdan? Se saca multiplicando tratamiento por repeticiones. En este caso son 15.
¿Qué más tenemos? Bueno, creo que esto lo tenemos ahorita. Ahora, voy a copiar este cuadro. Vamos a ver si lo podemos... mejor voy a copiar ese cuadro acá en la pizarra. Es más fácil. Para poder ver las operaciones abajo. Denme un minuto para copiar. Cinco y 9. 7, 5, 5, 9. Gracias. Vaya diciéndomelo porque no vaya... El de abajo 12, 15, 15. 15, 17, 18 y 20. Abajo 14, 16, 18, 21, 15. Y en totales de tratamiento, hacia abajo 36, 82, 84. Y Y igual a 202. Ok. Bien. Voy a tener eso ahí porque acá abajito voy a hacer la aplicación de las fórmulas. Bueno, ya que tengo eso, voy a regresar un poco a la fórmula. Vamos a encontrar primero la suma de cuadrados entre los tratamientos. ¿Cómo lo podemos sacar? Bueno, si se fijan en la fórmula, dice que la suma de cuadrados en el tratamiento, desde el tratamiento A, empezando del 1 hasta el 3, en este caso pues tenemos 3 tratamientos, es el total de sub I suma de cuadrados entre los tratamientos. ¿Cómo sería? Si se fijan, dice Y al cuadrado entre N. Pero si se fijan, Y es este, ¿eh? Significa que es cada uno de estos elevado al cuadrado. La suma de ellos, es decir, 36 al cuadrado más, ¿cuánto? Creo que los 3 al cuadrado, ¿verdad? Acá. Bueno, hay que me estorba. No lo voy a agarrar, mejor lo voy a dejar más abajo. Muy bien. 36 al cuadrado más 82 al cuadrado Más 84. Bien. ¿Estamos listos? Sí. Perfecto. ¿Cuánto me da esto? Esto, si se fijan en la fórmula, estamos en la primera, ¿verdad? En la primera fórmula de suma de cuadrados. Cada uno de los totales, es decir, que cada uno de estos totales elevados al cuadrado entre n. Esa n minúscula es el número de repeticiones. Escuchen, n mayúscula es el total
de los datos, pero n minúscula es el número de repeticiones de cada uno de los tratamientos. Si n tiene el tratamiento, ¿cuántas repeticiones tiene cada tratamiento? 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones. Entonces vamos a dividirlo entre 5. Ahora, menos, si se fijan ahí en la fórmula, voy a mover el cursor en la fórmula. Aquí está, ¿ves? Este y con 2 puntitos significa la suma total de los datos al cuadrado. ¿Cuál sería? Este valor, ¿ves? Creo que aquí tengo un marcador rojo para poder indicar. Este es el total de todos. Es decir, sería 202 al cuadrado entre n mayúscula. ¿Y n mayúscula qué es? El total de todos los datos. 15. Por favor, sáquenme con la calculadora esto por separado. Me dan una llamada del teléfono, déjenme cortar. Permítanme contestar, que es mi hermano. Permítanme. Henry. Nadita, oíme, estoy en clase, ¿no? Te hablo al rato después. Henry. Te hablo al rato. Bien. ¿Cuánto era aquí, Elisa? Sí. Vamos a ver. Entonces sería... Voy a quitar un marcador negro, creo que está mejor. Ay, me quité un versículo. Espérenme, ¿qué mi hermano? Henry, te hablo al rato que estoy en clase. En una, ¿qué? 20, 30 minutos yo voy a terminar. Cheque. Juan, ¿cuánto le dio? Repítame, por favor. ¿Verdad? Menos 96. Ok, 26. ¿Cuánto da? 294 puntos. ¿Así da? Muy bien. Ahora fíjese en eso, Juan. Va a ver usted que la aplicación no es nada complicado. Se fija, les acabo de poner en la diapositiva ya el cálculo hecho. ¿Cuánto mira ahí, Juan? La curiosidad. Juan, ¿cuánto mira ahí? No, en la diapositiva. Sí, no, lo que le quiero dar a entender que está correcto el cálculo que hizo usted. Sí, les digo lo mismo. Vamos a hacer el otro ahora, el que está para abajo. Voy a mover la diapositiva a la fórmula, ahí estoy, ¿va? Ahora vamos a calcular el total, ¿ya? La suma de cuadrados totales. Voy a borrar esta de aquí, ¿no? Ya la copiaron, ¿verdad? A los que no la han copiado, cópienla rápido esa. Voy a borrar de aquí para abajo. De aquí para abajo. Ahora, la suma de cuadrados totales, como pueden ver la fórmula, es la suma de cada uno de los datos al cuadrado. Es decir, suma de cuadrados totales es igual a cada uno de los datos elevado al cuadrado. ¿Ya? Es decir, 7 al cuadrado más 6
al cuadrado más 9 al cuadrado más 5 al cuadrado, qué tedioso, va. Más 9 al cuadrado, todos así. Cada uno de ellos hasta llegar al último. 15 al cuadrado. No lo voy a hacer hasta allá porque ya saben que es hasta ahí. Con todos los 15 datos. Con todos los 15 datos. Vamos a calcular, sí. Ahora, eso menos lo mismo que nos había dado en el anterior. Es decir, 202 al cuadrado entre 15. ¿Lo tienen? Váyanlo haciendo, por favor. Yo lo voy haciendo por mi parte acá también. Cada uno de los datos al cuadrado. Serían 7 al cuadrado. Mande. O sea, me ganó, espéreme. Denme chance. Ese me sale a mí también. Más. ¿Eso es de los demás? Sí, eso da. ¿Cuánto es, Juan? Juan. Puta, espera, se me apagó esta cámara aquí. 3036. Muy bien. Menos lo que nos había dado la vez pasada en esto, 2700 me parece, no me equivoco. $720.26. Muy bien. Pues la suma de cuadrados totales 375.74. ¿cómo es? ¿Cómo? Sí, así es. 175.4. Así es. Sí, así es. Sí, así es. Da diferente. Queda diferente. ¿Cómo le da diferente? El ejercicio anterior da 294.94 y este 375.74. Sí, da diferente, pero ya va a ver por qué. ¿Ya? Porque este es el total. Este es el total. Recuerden que estamos sacando el cuadrado total. ¿Ya? Ahora bien, vamos a sacar por diferencia. Voy a conservar este valor aquí. ¿eh? Voy a conservar este. Ojo. Voy a borrar esto de acá. Aquí voy a conservar el dato de abajo. Teníamos que la suma de cuadrados entre los tratamientos, ¿cuánto era, Juan? Ok, ahora, el error experimental o la suma de cuadrados dentro de los tratamientos va a ser igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados entre los tratamientos. ¿Cómo sería eso? Pero voy a ver esto más abajo. 3, 7, 5, 74.
¿No cuánto era? Ya me olvidó. 375.74. 24, ¿ah? 74. Ok. Muy bien. ¿Cuánto va esto? Vamos a restar. Vamos a restar. 80.8. ¿Ah? 80.8. Ya lo restaron. Sí, Ya, Inge. Son rápidos ustedes. Ok, sería 375.74 menos 294.94. ¿80 qué? 80.8. 80.8. Ok. Miremos acá. ¿Cómo miran en ese cuadro? ¿Lo ven? Que va. Estamos bien, ¿verdad? Ahora, ya de ahí para allá, la cosa es más sencillita. Solamente, si se fijan ustedes, miren la fórmula de grados de libertad. Ahí los tengo, ¿eh? Dice, grados de libertad. Pero me voy a hacer más pequeño esto para acá. No sé por qué esta cámara fregada siempre se me apaga. Ok, dice, los grados de libertad entre los tratamientos es igual a A, que en este caso es el total de tratamientos, menos 1. ¿Cuántos tratamientos tenemos en este problema? 3 tratamientos, ¿ya? Humedad relativa con 70 grados, con 80 y con 90 grados. Son 3 tratamientos, por lo tanto sería 3 menos 1 igual a 2. ¿Estamos? Ahora, en este caso aquí, los grados de libertad dentro de los tratamientos serían N, que en este caso N es el total de observaciones. Recuerden que N mayúscula es repeticiones por tratamiento, es decir, 3 por 5, 15. 15 menos 3, 12, ¿verdad? ¿Estamos bien? 12. Entonces, vamos acá, ahí está, ¿ves? 2 grados de libertad para entre los tratamientos y 12 grados de libertad dentro de los tratamientos. Ahora vamos a encontrar estos valorcitos que están acá, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a sacar? Apliquemos la fórmula. Vamos a decir, suma de cuadrados entre tratamientos sobre los grados. Es decir, el valor que tenemos acá, ahora miren la pantalla acá al otro lado, sería este valor entre 2. ¿Estamos? Entre 2. 147.47. Vamos a ver. Ahí está, mire Elisa, lo que acaba de decirme usted. 147.46 o 47, como lo vio usted. ¿Estamos bien, va? Ahora el siguiente. Si me fijan acá, suma de cuadrados dentro de los tratamientos, que fue este valor que llegamos aquí. Miremos la pantalla acá. Este valor que llegamos aquí, entre ¿cuántos grados de libertad? $80.8, que es la suma de cuadrados dentro, ¿entre cuánto? ¿Ah? GED, sí. ¿Cuánto? No. 14. No, tampoco. ¿Cuánto dijo el último ahí? Parece piñata la cosa, adivinando. No, miren. En este caso, A es el número de tratamientos. En este caso sería 3. Miren cómo se mueve el cursor. 3 menos 1, aquí sería 2. Voy a rayar. Voy a rayar. Aquí sería... Vamos a ver si me salen bien los números así. 3 menos... Qué feo me están saliendo, pero bueno, ustedes entenderán. Menos 1. Recuerden, aquí N total es el total de observaciones, que en este caso serían 3 tratamientos por 5 repeticiones. ¿Cuánto es en total? 15. 15. No, 15, exactamente. 15, qué feo, es 5. Pero imaginen que es un 5. Menos A, que A es el número de tratamientos. Menos 3. ¿Cuánto sería?
12. 12. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar el número 12. Es decir, suma de cuadrados dentro de los tratamientos, que es este, entre 12. ¿Y cuál es este valor? El que ya tenemos acá en la pizarra. Fíjense. Este. 80.8. Sería 80.8. ¿Entre cuánto? 12. Entre 12. ¿Cuánto me da? 6.73. Mande. 6.73. Vamos a ver. Tengo que borrar esta papada. Me tengo que borrar esto. Porque no me quita el borrador. Ok. Ahora sí. Ahí está, mira, Elisa. 6.73. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, ¿cómo hallamos este valor? Dividiendo este valor entre este valor. 147.46 entre 6.73. Fíjense en la fórmula, ahí está, ¿ve? Suma de cuadrados entre, suma de cuadrados dentro. Cuadrado medio. Ah, ok. Ya va a ver. En la división de cuadrado medio entre y dentro, la división de ellos me va a dar ¿cuánto? ¿Ya lo calcularon, va? ¿Ya lo comprobaron? ¿No lo han comprobado? No. Solo dividan, Elisa, 147.46 o 7, creo que le dio a ustedes. 21.91. Está entre 6.93, perdón, 73. Está lo mismo, dije. ¿Mande? Lo mismo, 21.91. Perfecto. ¿Qué quiere decir ese valor? Bueno, ese valor es el valor F para este experimento, para este tratamiento, para esa variable, mejor dicho, también. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? Bueno, Fisher tuvo la delicadeza de crear unas tablas. Voy a la siguiente diapositiva. Miren acá. Él creó unas tablas donde utilizamos estos valores. Miren, fíjense muy bien. Estos valores que están aquí, estos grados de libertad, son los que nosotros vamos a ocupar. Ahora bien, me voy a regresar al problema acá. Ah, no, pero en el problema no lo dice. Permítame. Me molesta. Ah, todo llamar al teléfono. Ok, con estos grados de libertad que tengo acá. Perdón, ahora sí ya se activó. Permítame, que es que la cámara se me deshabilita, no sé por qué. Yo no la quiero deshabilitar. Ahí está. Ok, con estos grados de libertad se volvió a apagar. Creo que es la red, cuando la red está baja se apaga. Con estos grados de libertad que tenemos aquí, vamos a buscar en una tabla que tenemos adelante. Ahora bien, generalmente cuando uno está trabajando en estadística o en diseño, uno establece qué grado de confianza requiere que tengan su trabajo. A veces de un inicio uno dice que mi trabajo tenga un nivel de confianza del 95%. ¿Sí me explico? Un 95% de confianza. Entonces, este problema que les estoy mostrando, como ya lo traje resumido acá a la diapositiva, el problema mencionaba que se estaba realizando un trabajo con un 95% de confianza. ¿Estamos bien? Con estos grados de libertad que están aquí, nosotros vamos a buscarlo en esta tabla. En esta tabla. Fíjense en esta tabla. Por favor, atención. Aquí están los grados de libertad. Miren, esto de aquí son los grados de libertad. Este 2 que está acá arriba se refiere a los grados de libertad de los tratamientos. ¿Cuántos son los grados de libertad de los tratamientos? Todos. Los grados de libertad de los tratamientos son 2. ¿Será que ya no me escucho?
¿Verdad que me desconecté? Ah, ok, es que como están mudos ahí. Sí, claro. Miren, me voy a regresar. Aquí están 2 grados de libertad. Mire, Juan. Estos dos, los dos, son de los tratamientos. Recuerden que tenemos 3 tratamientos, pero para los grados de libertad siempre se le resta 1. ¿Estamos? En este caso serían 2 grados de libertad para los tratamientos. Y este que está acá, recuerden que el dentro, o la suma de cuadrados dentro, es el total de observaciones menos el número de tratamientos. Es decir, en este caso era 15 menos 2, menos 3, era 12. Entonces tenemos 12 grados de libertad dentro de los tratamientos y 2 grados de libertad en los tratamientos. Veamos, no nos confundamos. Recuerden que cuando yo les digo suma de cuadrados entre tratamientos es la diferencia que hay entre un tratamiento y otro. Y aquí dentro es dentro del mismo tratamiento la variación que hay. Ahora, estos 2 valores son los que vamos a ocupar. No nos vayamos a confundir. El primer numerito, este primero, se refiere a los grados de libertad de los tratamientos. Es decir, tenemos 3 tratamientos menos 1, tenemos 2 grados de libertad. ¿Ya? Entonces, voy para acá, ¿ve? Aquí está, ¿ve? 2 grados de libertad para los tratamientos y 12 para el total de observaciones. Que en este caso era 15 menos 3, sería 12. ¿Ya? Aquí tengo 2 con 12. ¿Cuánto era el nivel de confianza que les dije? 95 parece que era. 95%. Este problema fue hecho con un nivel de confianza del 95%. Voy a rayar para que lo vean. Si ustedes se ponen a extrapolar aquí, van a encontrar este valor. ¿Lo miran? Sí. Muy bien. Ese valor es el que me sale a mí. Con un 95% de confianza, acá arribita dice 95% de confianza, ¿ya? Y con 2 y 12 grados de libertad, yo encontré este valor de 3.88. Voy a la siguiente diapositiva para que ustedes vean. Ay, tengo que borrar eso. Es lo malo de estar con esta cosa. Vamos a borrar esto. Ok, voy a la siguiente. No, es que no está en la tabla. Yo les estaba comentando desde un inicio de que el problema que yo había extraído del libro para aquí, para la diapositiva, lo decía. El problema lo decía, nada más que yo no lo agregué, ya me fijé que no venía diciéndolo, pero sí incluye esa parte del problema, ¿no? Donde el problema, el análisis se hace bajo un nivel de confianza que usted predetermina anteriormente. Usted dice cuál es el nivel de confianza que usted quiere para su trabajo. Y yo le dije, este problema fue hecho con ese nivel de confianza, pero ya estaba hecho pues con ese nivel de confianza. Usted puede decir desde un inicio, bueno, yo voy a hacer un análisis con un 99% de confianza, o yo voy a hacer un análisis con un 90% de confianza. Usted determina cuál es el nivel de confianza que lo quiere hacer, ya, para que sus datos sean más confiables. Pero yo les dije, este problema fue hecho con un 95% de confianza, de nivel de confianza. Ahora, se lo dije, no aparecía ahí, pero se lo dije. Entonces, por eso es que el valor sale ¿no? Sale 3.88. ¿Me explico, ojo? Sí, por esa razón no lo habían visto, pero ahí se los estoy mencionando. Ahora bien, 3.88. Disculpe. Mande. Una consulta. Digamos, si el número de tratamiento fuera 4, le Ajá. resta 1, son 3. Ajá. Y este 2. Muy bien. Bueno, ¿quién habló? ¿Quién habló? Denis Gutiérrez. Gracias, Denis. Muchas gracias. Buena pregunta. Para eso hay un montón de tablas. Hay varias tablas. Yo les voy a facilitar a ustedes un libro en digital. Lo tengo en digital, se lo voy a facilitar. Y van a ver ustedes al final de ese libro donde aparecen aproximadamente como unas 20 tablas. Algunas vienen con un grado 1 aquí. Desde el 1
hasta el 20 seguidito. De ahí creo que va salteado como que dice el 25, al 30, al 35, al 40. O sea, se van salteando. Porque ya de 20 para allá es raro que haya más tratamientos, ¿va? Es raro que haya más de 20 tratamientos. Pero sí hay cuadros específicos para cada número, para ese número de grados de libertad de los tratamientos. Buena pregunta, Juan. Pero yo solo puse el cuadro que era específico para este problema. ¿Sí me explico? Sí. ¿Me explico, Juan? O yo no sé quién habló. Por eso yo les voy a facilitar a ustedes todos los cuadros que hay, pero ahorita solo quería poner aquí el que me servía para que vieran ustedes de dónde saqué ese valor. Entonces me voy a la siguiente diapositiva para que vean ustedes el análisis al final. Dice, fíjense lo que dice aquí, si el error es del 0.05, si el error es del 0.05 significa que el nivel de confianza es del 95%. ¿Estamos bien ahí, va? Sí. Dice, luego el punto crítico que delimita la zona de aceptación o rechazo de la hipótesis nula es, fíjense bien aquí, Fisher 2.12.095, es decir, 2 grados de libertad para los tratamientos, para entre los tratamientos, 12 grados de libertad para dentro de los tratamientos, y este nivel de confianza que es de 0.95. Eso es lo que aparece aquí, 0.95. Ahora bien, voy a minimizar esta papada que me está estorbando aquí. 0.95. Ahora bien, dicen que para este valor de Fisher, este es el valor de Fisher de 3.88, que fue el valor que sacamos de la tabla. Ok, como el F calculado es de 21.91, que es el que nosotros calculamos a través de las fórmulas, este es mayor que este valor, por lo tanto, se concluye que a un nivel de significancia, es decir, a un error del 5%, se rechaza la hipótesis nula de igualdad. Es decir, que si el valor que nosotros calculamos hubiese sido menor que 3.88, si hubiese sido menor que 3.88, nosotros podemos decir que no se rechaza la hipótesis nula, ya que todos los tratamientos son iguales. Como el valor calculado en las fórmulas, voy a volver a rayar aquí, no me gusta mucho este marcador, pero como el valor calculado en las fórmulas es de 21.91 y es mayor al 3.88, decimos que hay diferencia. Si hubiese sido menor ese valor calculado que 3.88, diríamos todos los tratamientos son iguales, por lo tanto no hay diferencia estadística entre uno y otro. Pero en este caso, sí hay diferencia entre uno y otro, en base a este análisis. Ahora, no sabemos cuál es diferente uno con el otro, pero sí sabemos que al menos uno es diferente. ¿Pregunta? Dice, se concluye con un nivel de significancia de 5% que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias del número de semillas atacadas por los 3 porcentajes de humedad relativa. Por lo tanto, al menos uno de las humedades relativas produce un grado de ataque de hongos diferente a los restantes. Al menos uno está generando resultados diferentes. ¿Cuál? Pues hay una prueba diferente para eso. Pero esta prueba me demostró a mí que al menos uno de los tratamientos tiene resultados diferentes. ¿Preguntas hasta aquí? Está como complicado dar esas conclusiones. ¿Sí? y espere que entremos en lleno. Ingeniero, va a costar mucho ¿Quiere decir la conclusión. No, es que la conclusión usted la puede decir de diferentes maneras. Usted puede decir, como el F calculado es de 21.91 y el F del nivel crítico o el F Fisher es de 3.88, se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de confianza del 95%, se rechaza la hipótesis nula, ya que al menos uno de los tratamientos tiene resultados diferentes con la humedad relativa en cuestión. Ya ve que lo dije diferente y dije lo mismo. O sea, la idea... Mande.
Sí, sí, pero es que usted puede, en su conclusión puede solo decir que la comparación resulta que no se, que se rechaza o que no se rechaza la nula, depende del caso, ¿va? En la comparación, por lo tanto, se acepta o se rechaza la nula. O sea, usted lo que tiene que ir dando en su conclusión a uno de los valores en estudio. Pero en este caso sería el F calculado es menor, perdón, es mayor que el F crítico o el F Fisher, por lo tanto, y con un nivel de confianza del 95%, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, ya que sí hay diferencias entre al menos uno de los tratamientos. Así de fácil. O sea, la cuestión es comprenderlo. Cuando usted lo comprende, no importa cómo lo diga, ¿ya? Pero da la idea. ¿Preguntas? Algunos ya se durmieron, creo. No, ya hasta aquí llegamos, hombre, no se preocupen. Algunos ya se durmieron. Me falta... Ingeniero, Aquí estamos. Ande, Elisa. ¿y si se aceptara? ¿Cómo dijera? La respuesta. Ande. ¿Y si sí se aceptara? Ah, ¿cuándo se aceptaría? Imagínense, voy a suponer, voy a borrar aquí, ¿eh? Espérame. Imagínense que este valor, el calculado, ¿va? El que nosotros calculamos. ¿Pero dónde está el lápiz? Ya perdí el lápiz aquí. ¿Dónde está el lápiz? Caramba. Es que tiene el borrador. ¿Pero cómo quito el borrador? Ahí está ya. Imagínense que este valor calculado me hubiese dado, voy a rayar aquí más o menos, me hubiese dado 3.1, por decir así. El valor que nosotros sacamos de la fórmula me hubiese dado 3.1, por un ejemplo, ¿va? Ajá, y el valor crítico es de 3.88, como es menor nuestro valor calculado en las fórmulas, no se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%, ya que todos los tratamientos no tienen diferencia estadística significativa. Eso es una conclusión, ¿no? Porque resulta que el valor calculado que tenemos es menor que nuestro valor crítico. Es decir, si este es nuestro valor calculado, 3.1, un ejemplo, ¿no? Es menor que nuestro valor crítico o valor Fisher, entonces no se rechaza la hipótesis nula en este caso. Y diríamos que todos los tratamientos son iguales. Por lo tanto, mande. Entonces, igual o por debajo se acepta la hipótesis nula. Igual o por debajo, ya lo dijo usted. Igual o por debajo de ese valor se acepta la hipótesis nula. Escuchen lo que acaba de decir el compañero. Si el valor que nosotros calculamos, el valor que calculamos es igual a este o menor, como en este caso, se acepta la hipótesis nula. Y se dice que todos los tratamientos son iguales. Pero en este caso de ahorita, que de 21, no se acepta la nula, se rechaza la hipótesis nula, ya que al menos uno de los tratamientos tiene resultados diferentes. ¿Preguntas? Para calcular el tratamiento que tiene los resultados diferentes, ya con otro tipo de cálculo. Voy a quitar quito la diapositiva. Sí, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya... ¿Qué me decía, perdón? Que para calcular el tratamiento que está dando los resultados diferentes es con otro tipo de cálculo. Ah, sí. Para saber cuál de ellos es diferente. Es que esta prueba nos sirve para saber si son iguales o no. Hasta ahí nomás. Pero no sabemos cuál de los tres es diferente a los demás. Eso no lo sabemos todavía. Para eso hay otra prueba, para ver cuál es diferente. Esa es sencillita, esa es sencilla, más sencilla que esta. Nada más que por cuestión de tiempo y ahora mejor la voy a dejar como antesala el día lunes. Y lo voy a dejar trabajando ya en los... ya eso es un poquito, pero yo me siento cansado y la verdad que mucha información para hacer un solo día. Entonces, mejor el lunes la vamos a continuar. Vamos a tomar ahí una sesión previa para poder hacer eso. Y luego miramos la forma de evaluación. Les giro a ustedes
los trabajos y todo. El mismo lunes le voy a dejar todo eso a ustedes. ¿Cómo los vamos a evaluar? Entonces, pero siempre aquí mismo está, si pueden ver ustedes, aquí mismo están estos cálculos que miran acá. Todo eso es lo que les iba a mostrar, pero los voy a explicar, pero siempre les voy a mandar la diapo. Ahorita se la voy a mandar, pero lo voy a explicar el lunes, así que por eso no se preocupen. Ok, le voy a girar con Elisa, voy a salir de aquí de la presentación. Le voy a girar con Elisa a ustedes los problemas unos problemas que quiero que me hagan, que tenga que ver con el análisis de varianza y con el chi cuadrado, que no les lo había dado, para que trabajen estos días previo a solo son 2 problemas de cada uno que quiero que hagan, y nos veríamos el lunes. Ok, pero yo veo que solo Juan, Elisa... No, está bien, muy bien, ingeniero. Muy bien, porque es que a veces no sé si su silencio me dicen que los... ¿Cómo, Ariel? No, bien, aquí estábamos escuchándolo. No, ingeniero, está bien. No, es que me preocupo, no crean que es por otra cosa, me preocupo y dije, ¿será que los perdí? Pero no, creo que no. No. Yo sé que... Pero yo sé por cualquier duda, el compañero Juan siempre graba la clase, entonces nosotros conforme a la grabación miramos los ejercicios para tratar de hacerlo. Perfecto. Bueno, entonces yo le voy a girar unos problemitas a Elisa para que me los envíen, no me los envíen, para que los hagan y el lunes nos miramos. ¿Listo, verdad? Bien, Inge. Gracias, ingeniero. Bueno, gracias y perdón ahí el retraso y nos vemos lunes primero. Muchísimas gracias, ingeniero. Que pasen una feliz noche. Bueno, feliz noche.